control en el nombre de Jesús de este día, de nosotros. Gracias a Dios, gloria a Dios por este día. En el nombre de Jesús, bueno, le pido al Señor que Él tome control también de mí, que todo lo que salga de mi boca sea de parte de Él en el nombre de Jesús, y que así como cuando leía esta palabra bendijo mi corazón, también sea de bendición para todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Yo como veníamos aprendiendo, ¿no?, en estas últimas reuniones de lo que el Señor, ¿no?, espera que nosotros seamos, o cómo Él espera que nosotros nos comportemos en diferentes situaciones y en cotidianas, ¿verdad?, en lo que día a día a veces pasamos, y hay instrucciones para la vida y todo está acá en la Biblia, ¿no? O a veces está esa frase de que no hay instrucciones, pero sí, la palabra de Dios tiene todo. Ahí nos enseña qué hacer, qué no hacer, cómo comportarnos, qué nos conviene, qué no nos conviene. El Señor siempre tiene una palabra exacta para todos nosotros. Y lo más lindo es que cuando el Señor nos llama a ser obedientes, es porque Él nos quiere bendecir. Siempre detrás de esa obediencia es porque Él quiere sanar nuestro corazón, darnos algo que no teníamos, quitarnos algo que tenemos de más. Yo pensaba, por ejemplo, en el perdón, ¿no? Cuando el Señor nos dice, perdonen. Y a veces es difícil, nosotros tenemos un montón de pero, Señor, pero esto, pero me hizo lo otro, pero en realidad el Señor está diciendo perdonen, porque Él lo que quiere es limpiar el corazón. Quiere que nuestro corazón esté libre de rencor, de enojo, de amargura. Él quiere sanarnos. Entonces siempre hay una bendición en todo lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Y notamos todos, ¿no?, que justamente todo lo que el Señor nos enseña va en contra de lo que el mundo nos enseña. O mejor dicho, el mundo siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca se va a regir por la palabra, sino que va a buscar, y a veces de una manera media oculta, así, sin decirnos, pero siempre nos vamos a notar que el mundo nos quiere llevar por otro lado, contrario al de Dios, y ahí está, mejor dicho, lo disfraza de una manera como si fuera que nos conviene, ¿no? Bueno, entonces yo estaba pensando en eso, en qué otras cosas el Señor nos enseña algo y el mundo nos dice otra cosa, ¿verdad? Para seguir lo que nos vienen enseñando el pastor y también Gaby el otro día. Y yo pensé la paciencia, porque hoy en día, ¿no?, es verdad que en el mundo todo es ya, ¿no? Más rápido es mejor, la solución cada vez más rápida. Podemos ver capaz que las propagandas, las teles, ahora, qué sé yo, un remedio ahora cada vez hace efecto más rápido, algo que te compras para el pelo cada vez hace efecto más rápido, todo es más rápido. Es como que el mundo nos dice que no necesitamos paciencia, porque nos soluciona todo, para que todo sea ya. Y en cambio, el Señor nos dice otra cosa, que tenemos que ser pacientes. Podemos leer en su palabra cómo muchas veces se repite la palabra pacientemente, a esperar en el Señor, a guardar en silencio delante del Señor. Él nos habla mucho de tener esa paciencia, porque sabe el Señor en qué mundo vivimos y qué cosas nos quiere traer el mundo. Como dice en la palabra en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para el Señor hay un tiempo para todo. Todo está escrito, todo tiene su mejor momento. En cambio, para el mundo todo es ya, ya y ya. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a encaminar con lo que Dios, ¿verdad?, nos quiere enseñar. Y lo bueno es, como decíamos, que siempre que Dios nos quiere llevar a algo o nos quiere solucionar algún problema, Él nos podría dar la solución de una manera inmediata. Es verdad, Él quizás, si nosotros decimos, Señor, tengo tal enfermedad,
Él haría así y nos podría sanar, porque tiene el poder, Él es todopoderoso, es Dios nuestro sanador, pero Él prefiere llevarnos en un proceso, llevarnos en pruebas. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas donde nosotros vamos a aprender. En esas pruebas que vamos a vivir hasta que lleguemos a esa solución, es donde vamos a aprender más del Señor. El Señor quiere solucionarnos, sí, las cosas, nos quiere bendecir por amor, por gracia, por misericordia, pero también nos quiere enseñar, ¿no? Como buen maestro que Él es. Ahora les quería leer Santiago 1. Le voy a leer el versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, en esta palabra vemos lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere hacernos pasar por pruebas, porque todo el tiempo está siendo probada nuestra fe. Y de esa manera es cuando se produce la paciencia. La única manera en que nosotros vamos a poder desarrollar la paciencia que ya tenemos es mediante las pruebas. Porque en las pruebas donde Dios ve qué tan genuina es nuestra fe. Qué tan verdad es cuando nosotros decimos, sí, amén, tengo fe, o sí, yo soy temeroso de Dios. Ahí en las pruebas es donde se demuestra si eso realmente sale de tu corazón o sale de tu emoción. Y mientras Él nos va haciendo pasar por esas pruebas, es donde nosotros cada vez vamos a tener más y más paciencia. Y de esa manera vamos a poder ser más constantes y más firmes en el Señor. Vamos a poder cada vez salir más victoriosos. Mientras más prueba, más paciencia, y eso nos bendice. Siempre hay bendición en todas las pruebas que el Señor nos presenta, ¿verdad? Y bueno, yo estaba pensando en lo que el pastor nos enseñaba la otra vez, que decía, ¿no?, de que cuando nos contestan mal, nosotros tenemos que dar el bien, ¿no? Responder siempre con el bien, aunque sea lo que sea que nos hagan. Y aunque es muy difícil eso, el Señor nos enseña que esa es la manera en que Él quiere que seamos, porque somos su ejemplo, ¿verdad? Acá la gente nos mira a nosotros y tenemos que hacer una diferencia. Y yo pensaba, por ejemplo, que a veces esto puede ser fácil, y yo me ponía un ejemplo, yo decía, bueno, quizás uno va a comprar y no te tratan tan bien como quisieras, y vos te acordás de la palabra del Señor y le contestás bien, le hablas bien, le das una sonrisa y te vas. Listo, pasaste la prueba, saliste aprobado y después no vas más al negocio. Y ahí quizás es más fácil el hecho de poner por obra la palabra, ¿verdad? Pero yo pensaba en qué pasa cuando son casos en donde vos diariamente tenés que convivir, sigamos con el ejemplo, ¿no?, de que nos tratan mal, con alguien que nos trate mal, que nos falte el respeto, por ejemplo en un trabajo, donde vos todos los días tenés que ir ahí y vas recibiendo todos los días ese trato, o a veces tristemente pasan las mismas casas, ¿no? A veces uno convive con esa persona que nos hace daño, que no nos hacen bien, ¿verdad? Entonces, ahí digo qué esencial que es la paciencia, qué característica principal que tiene que ser, así como el pastor nos enseñaba de la humildad, yo pensaba que también la paciencia es algo que tiene que estar escrito en nosotros, ¿no? Porque es la única manera de poder seguir dando el bien y darle otra vez el bien. Te dan el mal y vos otra vez el bien, porque es algo que vivís diariamente. Pero el Señor en esos tratos que recibimos es donde están esas pruebas de la fe, y es donde nosotros se va a producir en nosotros la paciencia que vamos a necesitar para después salir victoriosos en la siguiente prueba. En el nombre de Jesús. Estoy nerviosa, perdón. Gloria a Dios. Y bueno, la pregunta
sigue siendo, ¿no?, la misma que el otro día decíamos. ¿Y cómo hacemos para pagar ese bien? ¿Cómo hacemos para no querer tomar venganza? ¿Cómo hacemos para amar a todos por igual? Y sigue siendo la misma respuesta, que es mirando a Jesús, ¿no? Porque cuando miramos a Jesús, Él es el ejemplo de todo lo bueno, y Él también es el ejemplo de la paciencia. Él es el que nos enseña a cómo comportarnos. Entonces, siempre va a ser la respuesta, mirá a Jesús. Y en este caso, que es cómo ser paciente con los demás, con los que te lastiman, con los que te irritan, con los que te cansan, con todos, sean hermanos en la fe o no, nosotros tenemos que acordarnos de cuán paciente fue el Señor con nosotros, ¿no? ¿Qué tan paciente fue Él? Y yo pensaba en esto, solamente con hacer la cuenta o contestar esto, decir, a ver, ¿a qué edad entregaste tu corazón al Señor? ¿A qué edad entregaste tu corazón al Señor? No, ¿a qué edad te hablaron? Bueno, ¿qué edad fue? A esos años el Señor te esperó. Esos años fue el Señor paciente con vos. Entonces, ¿cómo vos no vas a ser paciente con alguien, ¿no? Si el Señor te esperó tanto tiempo, fue tan paciente, y no solo en eso, sino que Él sigue siendo paciente con nosotros. Porque nosotros todos los días nos vamos cometiendo errores, vamos cayendo otra vez en lo mismo, y el Señor sigue siendo paciente, otra vez extiende su brazo, otra vez nos ayuda. Todo el tiempo el Señor es paciente. Y yo me acordaba de algo que me pasó a mí, que con respecto a la paciencia, y es cuando recibí, ¿no?, esta pregunta de parte del Señor. Resulta que yo compartía mi fe con una persona, ¿no?, y bueno, trataba de inculcarle la palabra, y bueno, esa persona crecía conmigo, y compartíamos la palabra, y yo trataba de decirle, no, que había que leer, que había que orar y todo lo que hay que hacer. Entonces, pero yo veía que la persona como que, según mis ojos, según mi parecer, no crecía, ¿no? Yo decía, bueno, ya está, ¿cuántas veces le voy a hablar, no? Según yo en ese momento. Y como yo siempre, gracias a Dios, tengo de ir y orar todo al Señor, y encima le hablo a Dios así nomás, no soy como muy natural con el Señor, hablo. Entonces fui a orar con el Señor y le decía, Señor, viste que yo estoy intentando, que yo le hablo y le digo y le explico y trato de ser como ejemplo y todo, pero sigue igual y no, ya está, no cambia más, ¿cuántas veces le voy a hablar? Así le hablaba el Señor yo. Y en ese momento que yo estaba tan explayándome delante del Señor, es cuando escuché esa pregunta de parte de Dios, que me dijo, ¿y cuánto tiempo te esperé yo a vos? Y ahí fue un golpe, ¿no? Como recién les decía, ¿cuánto tiempo te esperé yo a vos? Me dijo el Señor. Y yo me puse a pensar y me dio mucha vergüenza y le dije, Señor, perdóname por todo lo que dije. Porque si yo bien crecí en una casa donde siempre me hablaron de Jesús, siempre me inculcaron orar, y quizás por eso de chiquita que oro soy suelta para hablar con el Señor de cómo me sale, recién a mis 30, 31, que fue cuando empecé acá en la iglesia de lleno, fue cuando yo le entregué mi corazón al Señor. Yo recién a esa edad le entregué el corazón, le dije, Señor, acá estoy. Quiero seguirte, quiero servirte, y como les contaba la otra vez, que junto con mi esposo empezamos, y el Señor empezó a poner orden, y bueno, te dio vuelta a todo, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Y ahí entendí lo que el Señor me estaba queriendo decir. Él me esperó casi 30 años, y yo estaba pensando y esperando que esta persona en meses o en un año ya sea, ¿no?, el pastor o la pastora del país, no sé. Entonces ahí es como que fue ese golpe para mí, y esto pasó hace años, pero hasta ahora yo me lo acuerdo, y cada vez que yo intento mirar a alguien sin paciencia, es cuando me acuerdo de esto. ¿Cuánto tiempo me esperó el Señor a mí? ¿Cuánto tiempo el Señor esperó que yo le entregue mi corazón, sabiendo su palabra, escuchando su palabra diariamente? Porque yo tenía a mi abuela, que ella siempre nos compartía la palabra de Dios a mi familia y a mí. Ella partió de esta tierra sin vernos a ninguno
congregar, sin vernos a ninguno entregar el corazón a Jesús. Y tuvo mucha paciencia. Ella creo que fue un ejemplo de paciencia. Pero ¿eso es importante que ella haya visto, no? No, no es importante. Lo que es importante es que nosotros hoy hayamos entregado nuestro corazón a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente. Cuando hablamos a alguien del Señor, cuando le compartimos nuestra fe, no esperemos que la gente alce sus manos y diga gloria a Dios o te diga vamos a la iglesia ya, porque a veces no va a pasar así, a veces sí, y buenísimo, porque seguramente era el tiempo de esa persona, pero hay veces que no, hay veces que va a pasar un tiempo, va a pasar años, va a pasar no sé cuánto, porque Dios tiene dictaminado un tiempo para esa persona. Si esa persona te escuchó, es porque va a llegar, no importa qué. Me acordaba del pastor cuando él dijo que él le fue a hablar a su abuelo cuando estaba mal. ¿Y su abuelo cuánto tiempo fue cristiano acá en la tierra? O mi abuela, yo tengo mi abuela también, que ella siempre católica. A lo último mi abuela recibe al Señor al último año y después partió con el Señor. Lo importante es que ellos reciban al Señor, ¿sí? Gloria a Dios que ellos puedan servir mientras están acá en la tierra. Pero eso tenemos que dejarlo para el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar y el Espíritu Santo es el encargado de convencer a cada corazón, como dice la palabra, que Él es el que trae el convencimiento de pecado, el único, Él solo, nosotros no. Tenemos que compartir y esperar, de ninguna manera ponernos a decir, uy, no, cómo tarda, pero este es medio flojo, no, porque de hecho también haciendo eso nos estamos subiendo como a un pedestal mirando desde arriba y señalando, y ahí también estamos perdiendo la humildad, no solo la paciencia, que estamos perdiendo la humildad también, porque estamos viendo al otro como si fuera menos cuando todos somos a la par, porque Dios nos ama, gloria a Dios. Les leo Efesios 4:2, que tiene que ver con esto, pero lo voy a leer en otra versión. Y dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Amén. Acá el Señor nos está diciendo esto, sean humildes, sean amables, trátense bien, sean pacientes los unos con los otros. La paciencia yo creo que es lo primordial para poder ser obediente a lo que Dios nos manda. ¿Sí? Para no hacerle mal a nadie, para no tomar venganza, para no querer o para seleccionar a quién quiero, a quién no, es lo que nos ayuda en todo. Yo trataba de decir, a ver, ¿de qué puedo hablar? Señor, ayúdame, y decía, a ver, ¿cómo actuarías ante una dificultad? Con paciencia. ¿Cómo actuarías si algo no me sale mal? Con paciencia. Entonces todo era para mí la paciencia, por eso busqué de esto. Gloria a Dios, y entiendo que el Señor también me estaba guiando en eso. Lo bueno de todo esto es que el Señor a todos nosotros, sus hijos, ya nos dio la paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra que está en Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan de esa palabra que ya la hemos leído, verdad? Y dice, se las leo igual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, después sigue mansedumbre y templanza. O sea, nosotros somos templo del Espíritu de Dios, ¿no? Así que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, su fruto también habita en nosotros, no se va a separar. Así que la paciencia está en nosotros. Yo antes, cuando recién leía esta palabra, yo decía los frutos del Espíritu, como que los separaba. Y ahí hay una excusa porque podía decir, no, a mí Dios me dio esto, bueno, paciencia no, por eso soy así, pero no, el Señor nos dio un paquete entero, está todo ahí adentro. Así que gracias, Señor, porque ya somos pacientes, ya tenemos paciencia, que es lo que necesitamos para salir victoriosos en cada prueba de fe. En el nombre de Jesús. Pero ahora sabemos que la manera de que esa paciencia se desarrolle es mediante las pruebas. No tengamos miedo a las pruebas y a los procesos. A veces no nos damos cuenta y estamos siendo probados. Hoy seguramente tuvimos pruebas, ¿sí? Quizás algo se cayó y era para ver si gritabas o no gritabas. Ya es una prueba, no gritaste, aprobaste. Si gritaste, bueno, te vas a tener otra prueba. Y así es todos los días para que tu paciencia se vaya desarrollando. Mientras más la usemos, más va a crecer en nosotros. Perdón, pero va a ser re corto.
porque voy a terminar ya con esta palabra. Tengo una palabra para leerles más y otra. Romanos 5 le voy a leer. Romanos 5, ay, esperen, 3, perdón. 3 y 4, sí, 3 y 4, pero lo tengo en otra versión, me parece. A ver, y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece. Acá en esta palabra, que igual que en Santiago, cuando dice que nos gozamos en las aflicciones, no es que Dios está loco y quiere que salgamos a gritar cuando nos dictaminan una enfermedad o algo así. Lo que nos quieren explicar es que nosotros nos tenemos que gozar no de la prueba, sino de lo que vamos a obtener de la prueba, del fruto de la prueba. Ese tiene que ser nuestro gozo, tiene que ser, estamos en un proceso, en una prueba, y decir: bueno, Señor, gracias, porque yo sé que algo me vas a enseñar acá, algo va a crecer en mí, y eso tiene que ser nuestro gozo y nuestra paz en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces, ahora que sabemos que tenemos que ser probados para crecer, ¿verdad? ¿Cómo tendría que ser nuestra oración? Y esto tiene que ser sin miedo, orar así, sin temor a lo que venga, porque las pruebas son parte del cristiano, no podemos salir de eso. Y acá el salmista nos guía cómo podemos orar. Y dice, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, de esta manera que el salmista oraba, es la manera que nosotros podemos orar, y confiadamente, sabiendo de que Dios nos va a ayudar a mejorar cada día, para poder hacer todo lo que vinimos escuchando, que es lo que entendí que el Espíritu Santo me decía, para poder no darle lugar al enemigo, amar al prójimo como es el mandamiento que tanto quiere Jesús que obedezcamos, para no tomar venganza, para alegrarnos cuando aplauden a otro, en vez de que me aplaudan a mí cuando yo hice todo. Necesitamos la paciencia. La paciencia es el secreto de todo. Entonces, cuando usamos eso, vamos a poder aprender a ser más como Jesús, que Él es el que más paciencia nos ha tenido y nos sigue teniendo y nos tendrá, aún la tiene. Hay un versículo que ahora no me recuerdo, pero que decía que los que algunos tienen por tardanza, ¿no?, que el Señor no llega, no viene todavía, en realidad es que Él está siendo muy paciente con todos, porque Él está esperando que todas las personas se arrepientan para que ninguno sea destruido. Ese es el amor de Dios, es la paciencia del Señor. Así como Él es paciente, nosotros también tenemos que ser. Y ese va a ser como secreto para poder vencer en cada prueba. Paciencia, paciencia y paciencia. En el nombre de Jesús. Bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes y gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Como predicaba Nati, es verdad que no hay excusa para nada, porque al recibir a Cristo, recibir el Espíritu, ya tengo todo. Todos los recursos, los mismos que habitaban en Jesús, lo tenemos nosotros. Y sabe que cuando predicaba Nati, recordaba esta palabra del apóstol Pablo, cuando él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. En base a lo que decía Nati, a veces uno se siente si tiene que pasar por sonso o si no tiene que responder, como arrancó la prédica, dijo el mundo, ¿qué dice? Vengate, responde. Pero Dios dice, cuando te callás, cuando estás siendo paciente, el poder de Dios reposa sobre nosotros. Aunque parezca que no, hermano, y aunque parezca que las cosas no cambien, cuando yo soy paciente, cuando yo soy humilde, cuando pasan las cosas y no acciono en base a mi carne, sino en base al Espíritu, dice la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios está reposando sobre nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor esta noche que haga brotar ese fruto, porque ya está en nosotros. Decirle, Señor, yo quiero desarrollar paciencia en mi vida. Te van a volver loco tus hijos, tu esposo, tu jefe, porque a través de la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que ojo con lo que le pedís al Señor. Señor, quiero aprender paciencia. Te va a venir una semana bastante complicada, pero dice la palabra de Dios que en esa prueba, la prueba de nuestra fe, produce paciencia, y el poder de Dios no nos va a dejar solo. Así que, hermano, usted no tenga miedo ni temor de decirle, Señor, yo quiero esta semana, probame, Señor. Vamos, tenga fe. No escucho a nadie. Probame, Señor, esta semana. Quiero desarrollar paciencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sabiendo que aunque venga la prueba, tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, gracias por esta linda noche, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por siempre instruirnos. Gracias porque sé, Señor, que estás moldeando la imagen de tu Hijo en nosotros. Y para nosotros es una honra tan grande, un privilegio tan grande, porque como se predicaba hoy, tantos años anduvimos cerrados, tantos años, Señor, pareciéndonos más al enemigo, pero sin embargo tuviste paciencia con nosotros para que un día empieces a moldear la imagen de tu Hijo en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Señor. Qué privilegio tan grande que tenemos nosotros, de que la mente de Cristo, el corazón de Cristo, las palabras de Cristo vengan sobre nuestra vida. Como terminó la predicación, examíname, Dios, examina mi corazón. Espíritu Santo, muéstrame si hay maldad, perversidad, oscuridad en mi corazón. Arráncala, Señor, porque yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero parecerme a Él. Quiero parecerme al que me amó. Quiero parecerme al que fue paciente conmigo. Quiero parecerme al que dio la vida por mí. Yo quiero parecerme a Él. Por eso esta semana, animate, hermano. En buena manera te lo digo, desafialo a Dios. Porque si hay algo que no podés vencer, qué triste, algo que tenemos, algo que portamos, algo que lo tenemos ahí al alcance, decirle al Señor, Señor, esta semana desafíame, porque de una vez por todas yo quiero aprender, Jesús. Quiero desarrollar el fruto del Espíritu en mi vida. Le damos gracias, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos esta noche, te damos toda la gloria
honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Jesús. Hermano, no se olvide, mañana a las 6. Está para la radio, Nati, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tiene hasta como una voz de locutora y todo. Ya está, Nati. Mañana a las 6. Mañana a las 6 de la tarde. En los que tienen radio, igual yo voy a poner ahí también la aplicación en el grupo 91.1 FM Goel. Van a arrancar el programa Mujeres que Sirven a Jesús. Ahí Eve y Den. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Otra herramienta más que el Señor usa para alcanzar la vida de alguien. En el nombre de Jesús, así que vamos a estar ahí apoyando, hermano, el programa. Vamos a estar escuchando a las hermanas, compartiendo. Compártale a alguien también para que escuche palabra de Dios. Y